Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, todavía soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 6 de mayo, estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy está cumpliendo años mi cuñada Kathy. Le mando un gran abrazo a Kathy, o Kathy. Bueno, acompáñenme por favor a recorrer el torturado o tortuoso camino de la actualidad. No son buenas las noticias hoy aquí en Estados Unidos. Ha muerto hoy más gente por coronavirus que ayer. Ayer las víctimas eran 2.416 y hoy esa cifra ha subido a 2.653. Han muerto hoy más personas por coronavirus en Estados Unidos que ayer. No es una buena señal. Es tal vez una señal de alarma inquietante de que lo peor no ha quedado atrás, sino que está por venir. Entre tanto, una encuesta mide si los estadounidenses le creen o no al ex vicepresidente Joe Biden, seguro candidato presidencial demócrata, cuando afirma que no asaltó sexualmente hace 27 años a la señora Tara Reade, que lo denuncia. Esto dice la encuesta. 37%, y allí me apunto yo, dice que es probablemente cierto lo que dice la señora. O sea, el 37% no le cree a Biden, le cree a la señora. En cambio, 32% dice es probablemente falso o no cierto lo que dice la señora. Y el 31% dice no sé, no me importa, cambiemos de tema. Así que cambiemos de tema. Pero antes, aun si la mayoría no le cree a Biden, la gran pregunta es, entre aquellos que descreen de él por lo que si acaso ocurrió hace 27 años, ¿no votarían debido a ello por Biden o lo perdonarían? Y dirían, bueno, fue un comportamiento indelicado, reñido con la ética, horrible, miserable, pero han pasado casi 30 años y no por eso lo voy a descalificar políticamente. Esto es lo que está por verse, ¿no? Porque el estadounidense promedio, en las elecciones del 16, hace 4 años, amnistió a Trump, que estaba bajo la poderosa sospecha de haberse comportado también de manera indelicada, reñida con la caballerosidad, con no pocas mujeres. Bueno, este es el Instituto Virológico de Wuhan. La inteligencia de los Estados Unidos está bastante segura de que todo se originó allí. Cuando digo todo, quiero decir esta pesadilla del coronavirus, esta pandemia, que los mandarines de la China comunista nos han obsequiado tan graciosamente. El presidente Trump y el señor Pompeo, el secretario de Defensa y la CIA, todos ellos creen que esta pesadilla comenzó aquí, en este instituto virológico, donde los investigadores chinos manipulaban a murciélagos vivos que habían capturado en unas cuevas remotas para estudiar ese raro, atípico, infrecuente virus que se alojaba en una particular especie de murciélagos. Este es el laboratorio de la discordia. El Instituto de Virología chino de Wuhan es señalado por Estados Unidos como el lugar donde se originó el nuevo coronavirus, una acusación que China considera alocada. Pero, ¿qué se hace aquí? El instituto afirma que tiene la colección más grande de cepas de virus en Asia, con 1.500 especímenes diferentes. También posee un laboratorio P4, una instalación de alta seguridad que puede albergar cepas de los virus más peligrosos, como el del ébola. Todo comenzó allí, todo salió de allí, no lo sabemos. Y si salió de allí, ¿fue un accidente o fue deliberado?
Poco lo sabemos. El señor Pompeo, secretario de Estado, se encuentra bastante persuadido de que no fue un accidente. Acusa una vez más a los mandarines comunistas chinos no solo de haber ocultado taimadamente la verdad, no solo de haber desaparecido, entiéndase, matado a médicos chinos que daban la voz de alarma, no solo de haber ejercido una influencia perniciosa sobre la Organización Mundial de la Salud para que no alertara a tiempo al mundo de la pandemia, sino además, y peor todavía, de haber maliciado o tramado este daño incalculable que le ha asestado al mundo libre. Could have prevented the deaths of hundreds of thousands of people worldwide. China could have spared the world descent into global economic malaise. They had a choice, but instead China covered up the outbreak in Wuhan. Its National Health Commission ordered virus samples destroyed on January 3rd. China disappeared brave Chinese citizens who raised alarms. It deployed its propaganda organs to denounce those who politely called for simple transparency. And that brings us to today, 120 days on. China is still refusing to share the information we need to keep people safe. Pero yo no sabía lo que acaba de decir el señor Pompeo, y es que la China comunista en enero 3 destruyó evidencia genética de cómo se había originado el coronavirus. ¿Por qué destruyó esta evidencia? ¿Por qué entorpeció y todavía ahora obstruye las investigaciones que el mundo libre quisiera practicar en ese sospechoso laboratorio? En los dos laboratorios de ese sospechoso instituto virológico, quiero decir. Pompeo llega entonces a la conclusión, a mi modo de ver, irrebatible, una conclusión que ahora comparten las principales democracias del mundo, que la China comunista no es más un socio confiable, para nada. When I see people say, well, America is bullying the Chinese, we're demanding of them only what we demand of every nation, right? Be transparent, be open, be a reliable partner. The very things they say, the Chinese say they want to cooperate. Great. Cooperation is about action. It's about opening up. It's about sharing this information. So the details of where patient zero, where this began, are things that are knowledge that's in the possession of only the Chinese Communist Party. They're the ones that can help unlock that. If they need technical assistance, we're happy to provide that assistance to them. We do need, the world needs answers to these questions. ¿Tendremos alguna vez esas respuestas por parte de los chinos? Me temo que no. Ha ocurrido extrañamente un crimen hoy en las afueras de la Universidad de Pittsburgh. Alguien avaleó a un investigador chino y lo mató. El investigador chino en esta Universidad de Pittsburgh, aquí en los Estados Unidos, tenía aparentemente algunas pruebas o indicios o evidencias que incriminaban a la dictadura de su país. Sospechosamente ha sido eliminado. Sospechosamente las pruebas o indicios que él poseía han desaparecido. Este es Bing Liu, investigador de la Universidad de Pittsburgh. Había hecho unos hallazgos muy significativos sobre el COVID-19. Fue asesinado a tiros este sábado en su casa en Pittsburgh. Según la CNN, tenía heridas de bala en la cabeza, el cuello, el tórax y extremidades. Fue asesinado por un segundo hombre también de origen chino, que fue encontrado muerto una hora después. Según el sargento, los dos hombres se conocían. ¿Por qué mataron a este investigador chino? ¿Quién lo mató y por qué el que lo mató enseguida apareció muerto? Vamos a ver, seguiremos investigando, ¿no? Pero es un crimen extraño en el contexto en el que el mundo científico recela tan poderosamente de la China comunista. La China comunista se ha propuesto ocultar la verdad, maquillarla, escamotearla, meterla debajo de la alfombra, ¿no?
Pero la ciencia, que por definición persigue la verdad, quiere saber cuál fue el origen del coronavirus. Hoy el presidente Trump en el despacho Oval recibió a un pequeño equipo de médicos y enfermeras, ¿no? Entonces, el presidente se vanaglorió de que los Estados Unidos han hecho un trabajo formidable proveyendo de ventiladores a todas las unidades de cuidados intensivos que los necesitaban desesperadamente. You mentioned the coronavirus task force. Yesterday we're told that there were discussions of winding it down. Maybe by the beginning of June. You tweeted out this morning that it will continue indefinitely. What's the rationale for continuing? Well, it's had great success, and Mike Pence has done a fantastic job. Whether it was on ventilators, when we started, we didn't have ventilators, and we got them built very quickly, and now we're giving them to other countries all over the world that are desperate for ventilators. There's been no person in this whole country, in our whole country, that hasn't had a ventilator if they needed it. You probably saw that. Remember, at the beginning, it was really tough. It was. And we got them built so fast. It was really an incredible mobilization. Luego la enfermera que estaba ahí al lado del presidente se permitió decir una verdad que resultó incómoda o irritante para Trump. Le dijo, bueno, esporádicamente nosotros en el hospital no teníamos equipos de protección. Trump inmediatamente la desmintió con su estilo, claro, autoritario, y ella, supongo que para salvar el trabajo, enmudeció. PPE has been sporadic, but it's been manageable, and we do what we have to do. We're nurses, and we learn to adapt and do whatever the best thing that we can do for our patients to get the job done and get the care provided, and that's what we're going to continue to do. Sporadic for you, but not sporadic for a lot of other people. Oh, no, I agree, Mr. President. Because Absolutely. I've heard the opposite. I've Yeah. heard that they are loaded up with gowns now, and initially we had nothing. We had empty cupboards, we had empty shelves, we had nothing, because it wasn't put there by the last administration. And I've heard that we have. I just saw it yesterday, where they're making millions of masks a month. Cuando el presidente Trump dice que su gobierno ha hecho grandes progresos contra el coronavirus, cuando su vicepresidente Pence dice exactamente lo mismo, hemos hecho grandes progresos contra el coronavirus, ¿dicen la verdad? Hoy en el New York Times, Nicholas Kristof, que es un sabio de nuestro tiempo, íntimo amigo de Bill Gates, dice, en realidad, quien ha hecho un tremendo progreso es el virus, no el gobierno. El virus, el coronavirus, ha eclipsado a las enfermedades del corazón o coronarias como la causa número 1 de muertos en los Estados Unidos. En menos de 2 meses hemos perdido más estadounidenses que en las guerras de Vietnam, del Golfo Pérsico, de Afganistán y de Irak, todas ellas 4 combinadas. Christoph entonces llega a la conclusión de que es el coronavirus el que ha hecho grandes, reales progresos y no el gobierno. Una de las noticias más interesantes que encontré hoy fue esta. En Dallas, Texas, una señora dueña de un pequeño salón de belleza, una peluquería tamaño mediano, con un puñado de empleadas, se rehusó a cerrar su local. Su argumento era, y es, yo soy madre de 3 hijos menores, los tengo que alimentar, el dinero con el cual compro la comida para alimentarlos sale de mi salón de belleza, además quiero pagarles a mis peluqueras, ellas necesitan cobrar para comer. Entonces, ella enfrentaba el riesgo de ir a la cárcel, ¿no? Y le dieron la posibilidad de que se disculpara para no ir a la cárcel, pero fíjense lo que pasó. I'm not closing the store. If they arrest me, I have someone that will keep the store open because it's our right to keep the store open. That's Dallas salon owner Shelley Luther last week, and this is her on Tuesday.
Luther was sentenced to a week in jail and a $7,000 fine after she was found in contempt of court for defying Texas governor's stay-at-home orders and keeping her business open. She also tore up a cease and desist letter on April 25th at the Open Texas Movement protest, and a few days later received a temporary restraining order after she continued to operate her business. Saying that you do have to close, or are you going to close? No. Okay. All right. Thank you. Okay. I need a haircut. Bueno, la verdad que bastante corajuda, valerosa esta señora tejana, dueña de la peluquería, porque llevada frente al juez, el juez le dice, mire, usted se tiene que disculpar, y si usted ofrece disculpas, yo no la voy a meter en un calabozo. Y fíjense lo que ella le dijo al juez. That your actions were selfish, putting your own interest ahead of those of the community in which you live. He said he would let her avoid jail time and only give her a fine if she apologized, admit she was wrong, and agreed to keep her business closed until Friday, when salons are allowed to reopen in the state. But Luther refused. I have to disagree with you, sir, when you say that I'm selfish, because feeding my kids is not selfish. I have hairstylists that are going hungry because they'd rather feed their kids. So, sir, if you think the law is more important than kids getting fed, then please go ahead with your decision, but I am not going to shut the salon. Extraordinaria mujer, admirable mujer, fantástica. No se dejó doblegar y la llevaron a la cárcel. Pero su argumento era persuasivo, era poderoso. Yo no soy egoísta, yo quiero alimentar a mi familia, quiero alimentar a las familias de mis trabajadoras. Déjennos que nosotras nos cuidemos y que nuestros clientes asimismo se cuiden también. En la misma ciudad de Dallas, un restaurante no quiere que sus camareros y en general empleados usen mascarillas. Veamos por qué. No face masks or face coverings of any kind. That's what a back-of-the-house employee at a Hillstone Restaurant Group establishment in Dallas was told last week, as restaurants prepared to reopen at 25% capacity. That employee, who did not want to be on camera, expressed discomfort and was told to think about it, and then was removed from the schedule. Another employee says some agreed to work because they were offered a 40-hour work week, but were told if they declined, they wouldn't be eligible for rehire. She says management also told her that face masks don't complement the restaurant group's style or level of hospitality. A medida que más estados de este gran país empiezan a reabrir los negocios, está ocurriendo algo, lo he leído hoy, muy interesante, y es que los dueños de esos negocios, sean grandes, medianos o pequeños, están bastante asustados con las demandas judiciales que ya han recibido algunos y que temen recibir otros. Ejemplos, los cruceros. Los cruceros han recibido una lluvia de demandas millonarias de pasajeros que habiendo estado en un crucero en los últimos meses y no habiéndose contaminado del coronavirus, sin embargo, alegan que sufrieron daños psicológicos incalculables, traumas que aún perviven y exigen una compensación económica. Ejemplo, Walmart. Trabajadores de Walmart, por ejemplo en Chicago, alguno de ellos se infectó y falleció. Otros se infectaron y no fallecieron. Lluvias de demandas contra Walmart por no haber protegido suficientemente, dicen ellos, los empleados, a sus trabajadores. Entonces ahora, si eres dueño de un restaurante, de una cafetería, de una peluquería y te dicen puedes reabrir aunque con ciertas restricciones, el dueño del restaurante dice, pero si yo abro y viene un comensal y yo practico todas las medidas de distanciamiento e higiene, pero el comensal 2 semanas más tarde está infectado y me demanda y alega que se infectó en mi restaurante, ¿cómo pruebo yo lo contrario? Entonces hay un gran temor
por parte de los dueños de los locales comerciales a ser masivamente enjuiciados por los consumidores, por lo que ya está ocurriendo en la industria del crucero, en Walmart y en otros casos de grandes corporaciones que tienen, por supuesto, bolsillos muy abultados y entonces los damnificados van a por ese dinero, ¿no? A esta hora de la noche vamos a poner, sí, estas imágenes muy violentas y muy perturbadoras de cómo se ejerce la violencia. Esto parece la China comunista. En una determinada calle de la ciudad de Nueva York, para aplacar y quebrantar, tirar al suelo a una persona que, según los agentes policiales, no respetaba el distanciamiento social. Move the fuck back. Move the fuck back. What you flexing for? Don't flex. You got a lot of stuff too. See? Look. He ain't even do nothing. He's home. He ain't even do nothing. Look. He ain't even do nothing. He's pussy. That nigga's pussy. Eso es un horror, es una indignidad que esto pase en la ciudad de Nueva York. Eso parece la China comunista. Por eso es que yo siempre defiendo el modelo sueco. ¿Ah? No la represión policial, autoritaria, despojando a los ciudadanos de su libertad, humillándolos y aporreándolos de esta manera. Ese es el modelo chino. Uno tiene que escoger. Esto lo ha explicado hoy Thomas Friedman en el Times. Uno tiene que escoger el modelo sueco de libertades individuales, de responsabilidad personal, o el modelo chino. Medio mundo, incluyendo la ciudad de Nueva York, elige el modelo chino. Palo y azote y látigo al que no obedece. Pero por Dios, no estamos en Beijing o en Shanghái, es Nueva York. Vamos a la publicidad y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. No me pregunten cómo, pero resulta que una llama en Bélgica, que estaba siendo sometida a estudios por parte de científicos, tendría una secreción o una saliva que logra bloquear el coronavirus, que sirve como anticuerpo contra el coronavirus. Entonces, están probando eso, la secreción salival de la llama, que se llama Winter y tiene 4 años. A llama called Winter could be key to finding a cure to the new coronavirus. The llama in Belgium is at the heart of studies by US and Belgian scientists who say they have found a tiny particle that appears to block the virus. Llamas and other members of the camel family are distinct in creating smaller antibodies called nanobodies, with which scientists can more easily work. Interesantísimo, ¿no? Bueno, las siguientes imágenes son muy desgarradoras. Como ustedes saben, muy a menudo los enfermos de coronavirus mueren en la más absoluta y horrible soledad. Sus familiares no pueden acercarse a ellos, no pueden despedirse de ellos, a veces lo hacen vía Skype o por teléfono. Incluso el personal médico que los asiste tiene que estar también enmascarado y herméticamente protegido. En un hospital de Long Island, en uno de los condados de Nueva York con más fatalidades de coronavirus, despiden a la abuelita Carmen Toro, que en paz descanse. No nos corres, abuelita. Aquí estoy, mi reina. Aquí estoy. Orando, Señor. It's Thursday morning, and we're at the North Shore University Hospital, just across the border from Queens on Long Island. Hello. This is a tiny little office in the intensive care unit. I just want you to tell us a little bit about her. Quiero que me diga un poco sobre ella.
And what's happening in this office right now is that a doctor and a social worker, Dr. Eric Gottesman, and social worker Elisa Vicari, they're connecting on a conference call with the family of a patient. Her name is Carmen Avilia Toro. Que en paz descanse. Entre las cosas que leí hoy quedé muy perturbado con una. Y era un científico, ya ni recuerdo dónde lo leí, que decía que tanta gente va a morir por coronavirus en este país. Se calcula que el próximo mes de junio va a haber un rebrote en las fatalidades y van a morir en promedio 3.000 personas cada día. Este científico estima que hacia el final del año las fatalidades estarán en alrededor de 300.000. Ojalá se equivoque, ¿no? Ojalá sean muchas menos. Pero él decía que lo que va a ocurrir es que nos vamos a terminar acostumbrando, que la nueva normalidad va a ser que ya no nos conmueve y ya no nos conduele que mueran 2.000 o 3.000 personas cada día por coronavirus, porque hemos repetido tanto esa noticia durante semanas y durante meses que llega fin de año y ya no es noticia que mueran 2.000 o 3.000 personas por coronavirus, menos o más que por enfermedades coronarias. Vamos a estar, dice este científico, tan fatalmente acostumbrados a esto que se hablará poco, marginalmente de esto, ¿no? Ojalá eso sea una proyección falsa, ¿no? Pero la vida tiene que continuar, por otra parte, ¿no? Y ya sabemos que la vida es cruel y que es injusta y que a menudo tiene un final desdichado, ¿no? Pero precisamente por todo eso uno tiene que buscarle placeres, ¿no es cierto?, a la vida, ¿no? Y aferrarse a ellos. Bueno, un señor de nombre Armando Mendoza sale del hospital, estuvo 45 días internado con coronavirus y prevaleció. Bueno, otra mala noticia de hoy es que en ciertos condados de Nueva York ha comenzado a multiplicarse una rara enfermedad que afecta a los niños que se deriva del coronavirus. Son todos ellos niños infectados de coronavirus, pero el coronavirus en estos organismos presenta dos síntomas que no presentaba comúnmente entre los adultos. El primero, una lengua muy roja, muy oscura, y el segundo, una inflamación muy exacerbada de las venas. Veamos. At least 15 more confirmed cases in New York City as the health department warns even more children could be affected by the rare complication called pediatric multisystem inflammatory syndrome, believed to be linked to COVID-19. It took less than a week for Jaden Hardawar to go from an active 8-year-old to a ventilator after going into cardiac arrest. I quickly looked over at his face and I saw his lips are all blue. Jaden was rushed to the hospital and later tested positive for COVID-19 antibodies. Bueno, qué miedo. Vamos inmediatamente a la publicidad y regresamos enseguida con todo lo último sobre Venezuela, sobre la extraña incursión marítima en dos lanchitas precarias de un puñado de hombres, aparentemente dos estadounidenses entre ellos, que según la dictadura venezolana pretendían derrocar a Maduro. Con eso vamos a volver después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Venezuela. El presidente Trump ha designado hoy a James Broward Story como nuevo embajador plenipotenciario de los Estados Unidos en Venezuela, plenipotenciario. James Story era el encargado de negocios de la Unidad Venezuela en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. O sea que él, supongo, se encuentra ahora mismo en Bogotá. No sé
si va a mudarse pronto a Caracas, pero hoy ha sido designado embajador de Estados Unidos ante Venezuela. El dictador venezolano Maduro sostuvo hoy que Trump tenía que estar informado, que Trump además había aprobado la fallida incursión marítima de las dos lanchitas de la operación Gedeón, una operación aparentemente comandada por un capitán retirado venezolano, Javier Nieto Quintero, a quien yo entrevisté aquí en octubre del año pasado, y un ex boina verde, ex combatiente en Irak y en Afganistán con las fuerzas especiales de los Estados Unidos, Jordan Grodó. Esto dijo Maduro de Trump. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, salió en una residencia por una carretera y declaró que se estaba enterando ese día de lo que había acontecido en Venezuela 48 horas antes. Sé y me consta que Donald Trump está informado de Venezuela por reportes todos los días, a primera hora y todos los días al cierre de la jornada de trabajo. Todos los días. Bueno, cuando Maduro dice que Trump salió de una residencia al pie de una carretera, no sabe que esa residencia es la Casa Blanca. Y no era una carretera. Es que Trump estaba a punto de abordar un helicóptero que lo llevaría al Air Force One, que lo llevaría a Phoenix, Arizona. No es que Trump estaba saliendo de una casa cualquiera al pie de una carretera en un vasto páramo del oeste. No. Bueno, dicho eso, ¿recibe Trump todos los días, mañana, tarde y noche, informes minuciosos sobre Venezuela? Yo supongo que sí, ¿no? Dentro de los informes de inteligencia que recibe, ¿esto es lo más importante? Yo supongo que no. Supongo que tiene otras prioridades más urgentes, ¿no? Pero Maduro supone que Trump está obsesionado con Venezuela y hasta donde yo sé, eso no es así. ¿Con qué está obsesionado Trump? Bueno, es obvio, ¿no? Con su reelección. ¿Qué amenaza su reelección? Maduro, el capitán Nieto de la operación Gedeón. No, el coronavirus, ¿no es cierto? La depresión económica. Bueno, estas son las obsesiones de Trump ahora. Ni siquiera ya Irán o Corea del Norte. Trump está obsesionado con ganar la reelección el 3 de noviembre. Y estamos a 6 de mayo, o sea que no falta mucho. O sea que esta descripción que hace Maduro de Trump absolutamente devorado por la crisis venezolana es, por supuesto, una grotesca falsificación de los hechos, ¿no? Quienes conocen la Casa Blanca, quienes han ido al despacho Oval, así lo atestiguan. Todos los días Donald Trump tiene un reporte en la mañana del Comando Sur, de la CIA, del Departamento de Estado. Venezuela, 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 Venezuela. Imposible que no le informasen el mismo domingo 3 de mayo lo que había acontecido en Venezuela. Bueno, yo discrepo, ¿no? Yo creo que el presidente obviamente no estaba al tanto de este curioso operativo de 10 o 15 individuos descamisados, algunos de ellos sin zapatos, en dos lanchitas verdaderamente pequeñas y desprovistas de cualquier forma de armamento. O sea que yo no creo que esta era una operación dirigida por el Comando Sur de los Estados Unidos. Es obvio que si es real, y mis fuentes me dicen que sí lo fue, pero que fue infiltrado por la dictadura venezolana. La dictadura metió un topo en esa operación Gedeón, porque era una operación muy artesanal, muy chapucera, muy de amateurs, como fue el operativo fallido de los drones el 4 de agosto de 2018. También fue un operativo amateur. Entonces estos muchachos se juntan 3 o 4, contratan a una empresa de profesionales de la guerra basada en la Florida, que son 3 o 4 más, Silvercorp, y montaron este operativo con pocos recursos económicos, con muy pocos recursos logísticos. Además, y como yo conté aquí, lo he confirmado con mis fuentes,
El gobierno de Bogotá boicoteó el operativo Gedeón. De hecho, intervino y decomisó un camión de armamento de estos rebeldes, de estos conspiradores libertarios, y se quedó con todo el armamento requisado, que valía como $150.000. Entonces, Maduro dice, el gobierno de Estados Unidos estaba detrás de todo esto. Falso. El gobierno de Estados Unidos encomendó a Silvercorp el operativo. Falso también. ¿Quién le encomendó el operativo a Silvercorp? Guaidó. De ninguna manera, Guaidó no tenía idea tampoco. Y el contrato que han mostrado entre Guaidó y Silvercorp, por supuesto que ese contrato es falsificado, es una patraña. O sea que probablemente quien contrata a Silvercorp es el capitán retirado venezolano Javier Nieto Quintero. ¿Cómo llega a Silvercorp? Bueno, buscando a mercenarios, a profesionales entrenados en la guerra. Privatizaron, tercerizaron esta acción para tratar de, si salía bien, una escalada de intervención, y si salía mal como salió, lavarse las manos como Pilatos y dejar esto en manos de la nada y poder mentir. Detrás de esto está Donald Trump, Mike Pompeo directamente. Es un contrato ordenado por el Departamento de Estado en condiciones de operación encubierta contra Venezuela. Bueno, sale Pompeo y le dice a Maduro, eso no es así, es decir, Estados Unidos no estaba al tanto ni detrás ni comandando esta operación. Trabajaremos en esto. Cada vez que hay estadounidenses detenidos en algún lugar, trabajamos para traerlos de vuelta. Comenzaremos el proceso de buscar una manera, si son estadounidenses que están allí, podemos encontrar el camino a seguir. Si el régimen de Maduro decide retenerlos, usaremos todas las herramientas disponibles para intentar recuperarlos, es nuestra responsabilidad. Bueno, no va a ser tan fácil que saquen de allí a estos dos estadounidenses, ¿no? Obviamente estos dos estadounidenses, a los que vamos a ver en un ratito, por lo menos a uno de ellos declarando, no eran miembros de la seguridad personal de Trump, ¿no? Como la dictadura venezolana les ha hecho decir, ¿no? Esa es otra exageración, otra hipérbole, que ya roza el delirio baboso, ¿no? Ningún miembro del servicio secreto en activo de Trump se iría a montar en esa lanchita ridícula para desembarcar en las costas de Macuto o de Chuao, en Venezuela, ¿no? Nada de eso es creíble, ¿no? Y Pompeo, en un tono sardónico, dice, miren, si nosotros hubiéramos estado detrás de un operativo militar para hacer una incursión marítima en Venezuela, el resultado habría sido bien distinto, ¿no? No U.S. government direct involvement in this operation. If we'd have been involved, it would have gone differently. As for who bankrolled it, we're not prepared to share any more information about what we know took place. We'll unpack that at appropriate time. We'll share that information that makes good sense. Entonces la dictadura, que ha capturado a más o menos 15 individuos en 2 lanchitas, probablemente varios de los individuos que ha mostrado la dictadura no estaban en las lanchitas. Los han sacado de las cárceles y se los han metido ahí. ¿Cómo supo la dictadura de las lanchitas? Aparentemente tenía un infiltrado, o quizá más de uno. Aparentemente recibió una delación desde Colombia. Cuando se interviene el camión, se requisa el armamento. Téngase en cuenta que todo el operativo, insisto, era bastante artesanal. ¿Ah? Bueno, entonces ahora interrogan a Luke Alex Deman. Esto es lo que dice, o lo que le hacen decir, a cambio de no torturarlo, a este individuo. Veamos. What's your name? Luke Alexander Deman. What is your age? 34. Where do you live? In Austin, Texas. When did you enter the Army? In 2006. What has been your tactical training? I was in the Army for 5 years. I did infantry and AIT training, and I also did deep water dive training and aviation training for fixed-wing aircraft.
Luego dice este muchacho que le ofrecieron 50.000 o 100.000 dólares. ¿Es creíble? Nadie se monta en una lanchita acompañado de 6 u 8 hombres pobremente armados, pésimamente comunicados, mal vestidos, para invadir un país, para derrocar a una dictadura, para secuestrar al dictador sin haber cobrado, ¿no? The job proposal for Jordan to meet Venezuelans in Colombia, train them, and come with them to Venezuela to secure Caracas and secure an airport here for follow-on. When did Jordan contact you for the job? Jordan contacted me for the job in early December, but he didn't give me a lot of details about exactly what it was. When did you fly from US to Colombia? In January, on the 16th. ¿Podemos creer todo lo que dice? No, no conviene atropellarse tanto, ¿no? Es muy probable que dice lo que le hacen decir, ¿no? Siempre están allí los agentes de la inteligencia cubana detrás, ¿no? Y luego este muchachito, antes de ir a la pausa, dice que el objetivo era llegar hasta Caracas, en serio, 8 o 12, crear el caos en Caracas y asegurar un aeropuerto de Caracas para abducir a Maduro y sacarlo de un aeropuerto. ¿No suena verosímil que un puñado de hombres tan pobremente armados pudiera ejecutar una operación de ese calibre? Who decided in Riohacha to call? How much will Jordan pay for the job? I expected anywhere from 50 to 100,000. What is the training you teach? Planning, mission planning, and tactical work inside buildings. Yo digo, no tengo pruebas, que este gringuito estaba haciendo buceo, submarinismo en Aruba y los matones de Maduro lo secuestraron, lo subieron en la lanchita, le dijeron te vamos a dar 50.000 dólares, pero tú vas a decir todo esto. No me sorprendería que hayan plantado allí a 2 estadounidenses con el cuento de que Silvercorp los contrató en diciembre y en enero fueron a un campamento colombiano y querían secuestrar a Maduro. Puede que todo sea un cuento, no lo puedo asegurar, a lo mejor sí, este era un mercenario que Jordan Grodó contrató. Puede ser también, ¿no? En cualquier caso, fuera real o sea este un montaje de la dictadura, es evidente que todo es muy chapucero, ¿no es cierto? Y que los Estados Unidos no están detrás de esto, eso es lo evidente. Vamos a la publicidad y regresamos enseguidita. Bienvenidos de vuelta. Bueno, sigamos con la extraña incursión marítima registrada estos días en las costas de Venezuela, estados de Vargas y Aragua, donde fueron abatidos 8 individuos y capturados 15 más. Todo esto a tenor de lo que dice la dictadura de Caracas. Maduro hoy, miércoles, anuncia que han capturado a 4 terroristas más. Otra de las misiones que me fue impuesta por Orlando Laufer, el agente de la DEA, fue armar caos en varias zonas populares de Caracas, lo cual me dio que contactara a narcotraficantes bajo amenaza de la DEA para colaborar en este proceso. Por eso contacté a Richard Camarano, que es socio, amigo del plan Willacy, que maneja las bandas en Petare, para crear un supuesto enfrentamiento entre bandas con armas de guerra sin ninguna baja, para obtener la distracción de todos los cuerpos policiales del Estado y así mostrar su ineficiencia y nosotros poder llegar con éxito a nuestros objetivos que teníamos planteados con los grupos paramilitares que iban a desembarcar en La Guaira. Este era uno de los terroristas, según Maduro, que ha sido capturado. ¿Usted le cree a este individuo? Yo no le creo nada. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros de que este individuo realmente estaba en las lanchitas y era un conspirador y estaba dispuesto a dar la vida para
derrocar a la dictadura venezolana. Yo no le creo. Probablemente es un infiltrado, o un impostor, o un expreso que a cambio de hacer esta opereta, este sainete, es devuelto a la libertad. Así que yo no le creo. Pero Maduro se siente envalentonado, ¿no? Haciendo estos anuncios y diciendo hemos aplastado la invasión marítima, hemos capturado a más conspiradores. Tengo que informar que a esta hora se acaban de capturar 4 nuevos terroristas. 4 nuevos terroristas. Entre las 3 de la mañana y ahora las 2:30 del mediodía. 4 nuevos terroristas y la operación Negro Primero Aplastamiento del enemigo continúa. Como una operación conjunta, perfecta. Cívico, militar, policial. Yunque martillo. Si las lanchitas de veras estaban ocupadas por combatientes libertarios, alguien los denunció. Hubo un topo, un infiltrado, una delación de Bogotá, alguien los delató, alguien se metió allí como infiltrado en el grupo y por eso la operación no llegó a buen puerto, casi literalmente. Maduro pide a la población venezolana delatar a otros elementos raros o extraños que ella pudiera percibir. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas, 1000 ojos, con elementos raros que lleguen a su pueblo, a su barrio, en las calles, 1000 ojos, y hagan como hizo el pueblo de Cepe. Mi saludo al pueblo de Cepe desde aquí, y de Puerto Maya, y de Carayaca. Ayer salieron en la madrugada y vieron a un individuo extraño, le cayeron, lo amarraron y le dijeron declare, y el hombre declaró, dio su nombre y todo lo que formaba parte del grupo terrorista que fue abatido. Un individuo extraño. Curioso, ¿no? Este informe de Telesur, tendencioso informe de Telesur, pero el adjetivo tratándose de Telesur ya es redundante, dice que los pescadores notaron a estos individuos extraños y llamaron a los cuerpos policiales. Aún está el despliegue de los cuerpos de seguridad, luego que pescadores milicianos detectaran una embarcación con 8 mercenarios que fueron obligados en una operación conjunta cívico-militar policial a desembarcar en estas playas. Nos encontramos en la faena de pesca, en el momento del buceo, observamos una lancha desconocida, las siglas no logramos identificarla. Luego vimos un helicóptero de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del componente de la Armada Bolivariana. O sea que unos pescadores artesanales, provistos supongo de una red, capturan a estos mercenarios. ¿Qué clase de mercenarios son estos que terminan atrapados en la red de los pescadores? Por favor, algo nos cierra de esta versión, ¿no? Estas son otras imágenes trememundas de la lanchita. Fíjense la lanchita, por el amor de Dios. Y los detenidos que están ahí, todos ellos tumbados, yacen en el piso, boca abajo, descamisados y sin zapatos. No parece una tropa de élite, ¿eh? O sea, al lado de esa lanchita, el Granma de Fidel Castro, un portaaviones, pues no. Yo digo, eso no es una lanchita, eso es una balsita. Y exagero incluso. Y ahí está. Este es el ejército de invasores. Menudo ejército de invasores, ¿no? Son 5 o 6 tipos descamisados y sin zapatos. No sé si llevaban armas. Ahora, aparece este señor, Efraín Matos. Lo entrevista la Associated Press. Este no creo que sea un topo, ni un sapo, ni un infiltrado de los venezolanos ni de los cubanos. Es un excombatiente de las fuerzas de élite de los Estados Unidos. Y dice que a él lo contactaron, que lo quisieron reclutar, pero
they asked me to go and do some medical training with a group of guys who were part of the resistance. So that's when I went down there and I met with them and I did some training for about a week. Again, just basic medical things. They told me about the plan to overthrow Maduro, which of course, again, I support. However, that's when I started to see all these holes. That's when I learned about, like, no, there's a specific operation. It's going to go down. This is what the planning is. This is what's going on. And these are the guys who were involved, meaning Jordan and Silvercorp. And as I looked at all of that, pretty much within the first 5 minutes of looking at all of the stuff that they were telling me, especially when I looked into the Silvercorp, I was like, no, this is not legit. This is not backed by the U.S. government. O sea que él confirma que el gobierno de Estados Unidos no estaba detrás de esta operación. También dice que él cree que el dueño de Silvercorp, este señor Jordan Grodó, mintió a esos muchachitos que se subieron a esas dos ridículas lanchitas. So they were convinced that the U.S. government was behind the entire operation. And this is because they were being misled by Jordan Goudreau and these other guys who were claiming to be Delta Force Tier 1 operators, ex-CIA, part of President Trump's personal bodyguard. And the Venezuelan resistance guys who I met, they all thought that was the case. De Trump. I want them to win. I want them to get rid of Maduro, but I'm heartbroken at what's been going on. And I'm so frustrated as why would you as an American launch this ridiculous operation without the support of the U.S. government? I think it's a mixture of overconfidence, or you could call it arrogance, and a chance at a huge payday. Yo a este sí le creo. Con lo cual, si vamos armando el rompecabezas, tenemos que un capitán retirado venezolano, Nieto Quintero, yo lo entrevisté el año pasado, quiere hacer algo para salvar las libertades de su país, se contacta con un señor que tiene aquí en la Florida una empresa de mercenarios, de combatientes, profesionales de la guerra, Jordan Grodó, la empresa Silvercorp, y entre los dos arman este operativo. ¿Está el gobierno de Trump detrás? Por supuesto que no. ¿Está la CIA o el Pentágono? Obviamente no. ¿Guaidó es parte? Tampoco. Es simplemente una conspiración burda, chapucera, de un puñado de hombres idealistas, pero que no tienen los recursos suficientes para doblegar a Maduro y que además son infiltrados por la inteligencia de Maduro. Hay una delación o no desde Colombia, a mí me dicen que sí, y por eso la operación terminó como terminó. Tenemos que ir a la publicidad, regresamos enseguida. A esta altura de la noche me despido de nuestro queridísimo público peruano. Gracias por vernos. Un fuerte abrazo, con todo mi afecto y mi gratitud. Gracias de corazón. Y aquí, antes de ir a la publicidad, les recuerdo que nuestros queridos amigos de Golden Trust tienen este mensaje muy importante para ustedes. Bueno, a mí este señor, el jefe o director de la OMS, Tedros Adhanom, me cae muy mal. Muy mal. Es etíope y fue ministro de Salud y después fue canciller de su país, Etiopía. Ahora vive en Ginebra y cobra un salario extraordinario y pontifica. O sea, él les dice a los gobiernos del mundo lo que tienen que hacer, como si fuera infalible. ¿Pero es infalible? No, todo lo contrario. Se ha equivocado groseramente. Le dijo al mundo el 14 de marzo que esto era una pandemia. Lo tendría que haber dicho el 14 de enero o antes. No lo hizo. Y no lo hizo por temor a los chinos, no lo hizo para complacer a los mandarines de la China comunista. Así que este señor a mí no me parece serio ni confiable. Y no creo que el gobierno de Washington o el gobierno de Londres o el gobierno de Madrid o el de Roma o el de Berlín o el de París tendría que hacerle ningún caso. Pero este señor pontifica y dice que si se reabre la economía escalonadamente hay el riesgo, sí como no, ya lo sabemos, de un rebrote en el otoño aquí en el hemisferio norte y de que esos países que se han atrevido a reabrir los negocios tengan nuevamente que encerrar a sus poblaciones.
More than 3.5 million cases of COVID-19 and almost 250,000 deaths have now been reported to WHO. Since the beginning of April, an average of around 80,000 new cases have been reported to WHO every day. The risk of returning to lockdown remains very real if countries do not manage the transition extremely carefully and in a phased approach. Ya, claro, esto es muy fácil decirlo, ¿no? Que los países tienen que manejar cuidadosamente la reapertura de los negocios. Esto es muy fácil decirlo, ¿no? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, señor. Y este señor, que en su juventud era marxista, declaradamente marxista, a mí, y que además es socio, está en contubernio con los chinos, con la China comunista, a mí este señor me parece indigesto, infumable. No le creo nada, nada. Y al que yo metería en encierro, en cuarentena y por lo menos en aislamiento para que deje de decir las zarandajas que dice, es a él, a él. Pero él dice que eso de volver a los negocios como siempre, no, que no se debe hacer eso. O sea que él ya es el superministro de Economía del mundo. The COVID-19 pandemic will eventually recede, but there can be no going back to business as usual. Crisis can exacerbate existing inequalities, which is demonstrated in higher rates of hospitalization and death among certain populations in many countries. We must address this now and in the long term by prioritizing diagnosis and care for those who are most at risk. Pero ¿qué sabrá este amigo etíope del business as usual? ¿Qué sabrá de ser un hombre de negocios, un empresario? ¿Qué sabrá él de la responsabilidad que acarrean los empresarios? Que tienen que pagar la planilla a sus empleados, que muchas veces son amigos o parte de la familia. ¿Qué sabrá él? Nada. Él no es un hombre de negocios. Yo apostaría que jamás ha tenido una empresa, por minúscula que sea. Es un burócrata, es un charlatán, no es otra cosa. Y es un comunista de toda la vida. La guinda, la cereza del pastel. Entonces, claro, predica contra los negocios, business as usual, le parece un horror. Entonces tenemos que quedarnos todos metidos en el ropero hasta enero del próximo año. Y nadie trabaja. Y ahí este burócrata marxista va a estar encantado. Porque lo que él quiere es la destrucción del capitalismo, ¿no es cierto? Aprovechar la crisis del coronavirus para destruir el capitalismo, la globalización, las sociedades ricas, que seguramente él, impectore, abomina. Esta es mi sospecha, ¿no? Porque eso de decir business as usual, así como desdeñosamente, como mirándonos por encima del hombro, eso que usted llama business as usual es lo que ha construido la riqueza del mundo libre. Menos mal que hay todavía algunos negocios como usualmente que funcionan. Menos mal que está Amazon, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos haríamos sin Amazon? O sea, más respeto por los negocios como de costumbre, señor Tedros Adhanom. Más respeto por los hombres de negocio, por los empresarios, por los que dan empleo y crean riqueza. Un poquito más de respeto por ellos. Dicho esto, millones de personas se han quedado sin empleo en España, millones de personas se han quedado sin empleo en Europa. Los enemigos del capitalismo, los enemigos de la creación de riqueza, o sea, la izquierda, tarada y babosa, están encantados porque dicen que el coronavirus es una consecuencia de los vicios y las maldades que encarnan en el capitalismo, en la explotación desalmada del hombre por el hombre, en la globalización de bienes y mercancías y ahora de enfermedades también. Entonces, creen que el mundo, que el coronavirus va a parir a un nuevo mundo,
al hombre nuevo con el que soñaba Fidel Castro. El hombre éticamente perfecto, virtuoso, sin afán de lucro, sin deseo de atesorar riqueza. Entonces son tan burros estos comunistas de salón, estos comunistas de cocina, que creen que el coronavirus va a destruir al capitalismo. Es todo lo contrario, es todo lo contrario. La pandemia de la COVID-19 no solo ha dejado un reguero de dolor y muerte a su paso, también se ha llevado por delante decenas de millones de empleos en todo el mundo. En sus previsiones de primavera, la Comisión Europea augura que el paro subirá en España hasta el 19%, casi 5 puntos más que como empezó el año. En el conjunto de la Unión Europea, el desempleo subirá hasta el 9%, un incremento de 2,3 puntos. El desempleo va a aumentar, aunque las medidas políticas deberían limitar su incremento. El impacto de la pandemia se sentirá en el mercado laboral, pero las medidas políticas oportunas y de envergadura de gobiernos e instituciones de la UE podrían ayudar a limitar la pérdida de puestos de trabajo. Aún así, se espera una disminución masiva de las horas trabajadas. España ha registrado, y esta es una mala noticia, 244 muertos por coronavirus hoy, cuando en los días precedentes la cifra había estado consistentemente por debajo de los 200. Después de 3 días con cifras de fallecidos por debajo de los 200, España ha vuelto a superar esa barrera. Según el parte médico diario del director del Centro de Coordinación de Alertas, Fernando Simón, la COVID-19 se ha cobrado en las últimas 24 horas 244 nuevas víctimas mortales, lo que supone un repunte con casi 60 fallecidos más que el día anterior. España suma 25.857 decesos y 220.000 contagiados diagnosticados. A día de hoy se han notificado 685 nuevos casos. Bueno, tenemos que ir rapidito a la publicidad y regresamos enseguida con algunas buenas noticias sobre el fútbol. La señora Merkel ha autorizado que se juegue la primera liga alemana, la Bundesliga, ya a partir de este mes de mayo. Se calcula que la primera semana de junio podría empezar a jugarse la Liga Española de Fútbol. Vamos a la publicidad rapidito y regresamos enseguida. Bueno, España, fútbol, qué ilusión ver pronto partidos de la Liga Española, inglesa, italiana. Mi opinión sobre los juegos deportivos es muy simple. Hay que reanudarlos cuanto antes. Sin público en las graderías, no, con público. Basta con tomarle la temperatura a cada persona antes de que ingrese al recinto y exigirle que lleve una mascarilla. Porque si no hay público en las tribunas, en las gradas del básquet, del béisbol, del fútbol, entonces el espectáculo pierde vibración, ¿no es cierto? En Madrid los jugadores del Atlético de Madrid se someten a exámenes rigurosos de coronavirus. Los jugadores de varias plantillas de fútbol profesional de primera y segunda división están pasando los reconocimientos médicos en los que se incluyen los test del COVID-19 en las diferentes instalaciones deportivas de cada club. Como es el caso del Atlético de Madrid, donde los jugadores han acudido a las instalaciones rojiblancas del Cerro del Espino en Majadahonda. Y hasta dentro de 2 días al menos no sabrán los resultados de la prueba, por lo que esperan poder volver a entrenar el viernes o el sábado. Cada semana nos mandaban entrenamientos un poco adaptados a cada jugador y bueno, yo creo que estamos bastante preparados para volver y bueno, pues tenemos muchísimas ganas de empezar y que todo se reanude. Comparto las ganas y espero que jueguen con público con tapabocas, sí, y que les tomen la temperatura antes de entrar, pero jugar sin público es un espectáculo lisiado, ¿no? Minusválido, algo falta, me parece a mí. Messi vuelve a entrenar. El astro Lionel Messi, capitán del Barcelona y del seleccionado de la Argentina, volvió este miércoles a la ciudad deportiva del club tras 55 días en cuarentena por la pandemia de coronavirus y se sometió al chequeo médico previo al reinicio de los entrenamientos. El club publicó una foto de Messi al ingresar al campo deportivo Joan Gamper, donde el plantel fue convocado para someterse al test y a un chequeo médico general. Porque los jugadores del Real Madrid también volvían hoy a sus entrenamientos.
todos por supuesto conduciendo unos autos de lujo Audi regalados por esa casa alemana. La plantilla del Madrid ha llegado escalonadamente a la ciudad deportiva para pasar la prueba del coronavirus. Benzema, Nacho, Bale, Marcelo, Carvajal han sido los primeros en llegar. Casi todos manejan esas camionetas Audi extraordinarias, ¿no? Audi patrocina al Madrid y también aquí a la Mega. Dicho eso, se afirma que el primer caso de coronavirus en Europa se registró en Francia, en París, un hombre de 47 años, que se presentó en un hospital y dijo: tengo una gripe rarísima, una tos seca, fiebre, un malestar espantoso. Nadie sabía qué era. Expertos de la Organización Mundial de la Salud consideraron posible que el coronavirus causante de la COVID-19 circulara ya por Francia en diciembre. Las dudas sobre el verdadero avance de la enfermedad a finales de 2019 han crecido en los últimos días a raíz del posible positivo de un paciente al que se le tomaron muestras el 27 de diciembre en el Hospital Jean Verdier a las afueras de París, 4 días antes de que China comunicara a la OMS la existencia del nuevo coronavirus. 4 días antes. La China el 23 de diciembre le dice a este inepto, el burócrata etíope de Adhanom, que hay un coronavirus. El 23 de diciembre. Cuando el 1 de diciembre ya había casos de coronavirus en Wuhan. Sí, María Van Kerkhove, jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, aseguró que si el primer caso en Wuhan se detectó el 1 de diciembre, es posible que alguien lo llevara a Francia, por lo que es importante investigarlo y no especular en exceso. We need more information about this particular case, if this is the case, to find out the different types of history that this individual may have had. It is possible that there could have been a case in France as early as December. En Italia, particularmente en Roma, reabren los restaurantes, qué alegría, pero nadie va. La gente tiene miedo, los locales, no tiene dinero y luego no hay turistas. 4,5 millones de italianos han vuelto al trabajo, pero nada es como antes. En Roma, la falta de turismo y clientes significa que la mayoría de los cafés y restaurantes no han reabierto según lo planeado. Los que sí han abierto, de momento, solo ofrecen servicio para llevar, pero hay preocupación entre los empresarios. Estoy intentando con todas mis fuerzas salvar mi marca. Llevamos 35 años en este negocio. Los próximos 3 meses serán trágicos, sin turistas y con menos clientes. Qué tristeza. Gran Bretaña se pregunta cómo salir inteligentemente de la cuarentena. El Reino Unido, país con más muertos en Europa por COVID-19, espera con impaciencia que su gobierno desvele el plan de desconfinamiento mientras su economía se desmorona. Con más de 32.000 fallecidos, el Reino Unido superaba este martes a Italia. Las cifras dadas por la Oficina Nacional de Estadísticas son algo superiores a las del Ejecutivo. Hay diferentes formas de contar, hemos tenido ese debate, ahora publicamos datos que incluyen todas las muertes en todos los entornos y no todos los países lo hacen, así que no estoy seguro de que la comparación internacional funcione a menos que todos los países cuenten de la misma manera y también depende de lo buenos que sean con sus estadísticas. Alemania, que cuenta 7.000 muertos de coronavirus, menos que Brasil, fíjense qué gran trabajo han hecho los alemanes, vuelve a la normalidad. Así será la normalidad en Alemania. Todas las tiendas abiertas, más gente en las calles usando mascarillas. Los restaurantes y los bares al aire libre también atienden a sus clientes, pero con distanciamiento social y algunas diferencias regionales debido a la División Federal de Poderes de Alemania. Vemos una evolución positiva en el número de nuevas infecciones. Eso significa que ahora podemos dar algunos pasos, pero sin perder el control de la situación. La señora Merkel ha aprobado hoy que el fútbol se reanude en Alemania este mismo mes de mayo. Buenísimo. Si usted llega a Austria, a Viena por decir, tiene que pagar 190 euros y le hacen un test de coronavirus allí mismo, in situ. ¿Cuánto pagaría usted por no tener que pasar 2 semanas en cuarentena?
Austria exige 190 € el coste de realizar un test rápido de coronavirus a quienes lleguen al país vía aérea sin un documento oficial que certifique que no están enfermos. Además del pago, el test debe dar negativo. Aunque la medida ha causado cierta polémica, según el eurodiputado austríaco Lukas Mandel, forma parte de la nueva normalidad. Es caro, es cierto, pero todos y cada uno de los que viajan hoy en día tienen que incluir estos costos en todos sus gastos de viaje por razones de salud. Terrible, ¿eh? Desalentador. Ahora, fíjense en Ámsterdam. Los restaurantes con mesas al aire libre han aislado cada mesa con vidrio, parece un invernadero, o con, no sé si con plexiglas, parece vidrio, pero fíjense, son como cabinas herméticas. Ámsterdam, Países Bajos, al pie de uno de los tantos canales, entran los comensales y están aislados. Viene la camarera, aparentemente les deja toda la comida en una sola gran bandeja y se retira. Están distanciados los comensales, los parroquianos, y están sobre todo metidos en esa cabina aislada. Puede que esa sea la nueva normalidad. Regresamos enseguida con Colombia y Argentina, coronavirus. Ya volvemos. En el contexto de América Latina, Colombia tiene buenos números de coronavirus. Tiene a esta hora de la noche 9.000 contagios. Suena mucho, pero no es mucho. Perú tiene 54.000, con menos población. Y tiene 400 abatidos por coronavirus. Colombia, 400. Perú tiene arriba de 1.500. O sea que Colombia no está tan mal. El presidente Duque extiende la cuarentena hasta el lunes 25 de mayo. Pobres mis amigos colombianos. Y entre el 11 de mayo y el 25 de mayo, nosotros vamos a extender el aislamiento preventivo obligatorio, pero recuperando espacio de vida productiva. Vamos a darle la oportunidad a otros sectores para que también vayan dinamizando nuestra economía. Y ahí vamos a tener sectores industriales, que ahora los va a detallar el ministro José Manuel Restrepo. La alcaldesa de Bogotá expresa su desacuerdo. Bogotá va a terminar cuarentena nacional después de una gran puja con el gobierno nacional, que ha estado siempre en la tensión de quererla levantar muy rápido, hasta el 25 de mayo. O sea que tenemos 20 días o menos para ver cómo podemos tener transporte masivo o no masivo. Una ciudad de 24 horas, si ya no vamos a poder salir todos al tiempo, quiere decir que todos no vamos a poder estudiar y trabajar al tiempo. ¿Cómo organizar una Bogotá 24 horas que opere en 4 turnos distintos para que nunca haya más de 2 millones de personas en la calle ni en el sistema de transporte masivo? Con buenos modales democráticos, el presidente Duque elogia a esta señora. En el caso de la alcaldesa de Bogotá, ella ha estado también enfrentando esta situación y empezó también con propuestas innovadoras. El haber hecho un simulacro pedagógico fue muy importante y nos ha permitido también trabajar de la mano. Tiene un secretario de salud que trabaja articuladamente también con el Ministerio de Salud de Colombia. Y obviamente tienen genuinas preocupaciones en lo que tiene que ver con cómo ir recuperando esa vida productiva con un gran nivel de responsabilidad, con buenos protocolos, entre otras cosas. Entre tanto, el alcalde de Manaus, Brasil, devastado por el coronavirus, pide ayuda al mundo. El alcalde de Manaus, en el noroeste de Brasil, pidió ayuda a los líderes mundiales para combatir la pandemia de nuevo coronavirus, que ha llevado el sistema de salud del estado de Amazonas al borde del colapso. Es hora de recibir un intercambio de personal, tomógrafos, respiradores, equipamiento de protección individual, todo lo que pueda salvar la vida de las personas que protegen la selva. Mi mensaje es humilde y también altivo, solicitando la asistencia que Manaus le pide a su país.
Bueno, en Buenos Aires, en un barrio pobre, la Villa 31, el coronavirus hace estragos. No es un ejército, sino un operativo sanitario que puerta por puerta busca enfermos de coronavirus en Villa 31, el barrio pobre más emblemático de Argentina. Situado en pleno Buenos Aires, se ha convertido en una de las zonas más afectadas por la pandemia. Los casos de COVID-19 pasaron de 3 a más de 130 en pocas horas. También ha muerto al menos una persona. Los miembros del operativo interrogan y toman la temperatura a los vecinos. Si yo estoy contagiada y salgo como si nada, voy a comprar, voy a estar contagiando a mis vecinos. Los cuerpos médicos buscan afanosamente a los contagiados. Consiste en una estrategia donde buscamos activamente los casos sospechosos. ¿Qué quiere decir? Que vamos puerta por puerta detectando personas que puedan llegar a tener temperatura y que tengan alguna sintomatología, que tengan una probabilidad de tener el coronavirus, y la idea de esta estrategia es detectarlos rápidamente, sacarlos de la circulación general para que no sigan contagiando, y esto daría un aplanamiento de los casos en el barrio. En el centro mismo de Buenos Aires, en el Obelisco, en la 9 de julio, esto no se entiende, ¿no? Unos manifestantes del Polo Obrero, en plena cuarentena, salen a marchar. Estamos en una protesta del Polo Obrero, es una concentración, están llegando camiones con pancartas y por otro lado es la primera concentración que se está realizando en plena cuarentena, Guille. Esto lo queremos remarcar porque desde que empezamos con el tema del distanciamiento, del confinamiento, esto no lo habíamos visto todavía, y esto que estamos viendo ahora es la primera concentración que se está dando en el marco de la cuarentena y en el marco del COVID. Acá estamos viendo cómo se están concentrando, llegaron con camiones con pancartas, por supuesto no estamos hablando de distanciamiento. Muy bien, muy bien. Bueno, son de izquierda, ergo no son demasiado inteligentes, ¿no? Regresamos después de la pausa. La expresidenta chilena, la señora Bachelet, no está de acuerdo con el carné que se pretende dar a los ciudadanos chilenos que ya están inmunes al coronavirus, pues lo han tenido y se han recuperado. Una cosa que yo me he preguntado, no he escuchado a la doctora Daza explicar por qué, pero que me preocupa, es esta tarjeta o carnet COVID, porque como no sabemos la inmunidad y lo que se está testeando son las inmunoglobulinas que no definen si efectivamente esos anticuerpos tienen valor neutralizador del virus, pudiera, ellos dicen que por 3 meses, porque eso está seguro, yo no he leído en ninguna parte que se diga cuánto tiempo la inmunidad es segura, pero imaginando que lo fuera, el riesgo que tiene ese tipo de carné o tarjeta es que la gente deje de hacer lo central. Yo también estoy en contra del carné. En Chile, que tiene 23.000 contagios, ciertas comunas de la capital Santiago entran en cuarentena. Es una cuarentena elástica. La región metropolitana entran a cuarentena un gran número de comunas a partir de este viernes, discúlpenme, a las 10 de la noche. Cuba, que solo reporta 69 muertos por coronavirus, bastante inverosímil, fabrica mascarillas. Rara vez utilizadas en América Latina fuera de los hospitales antes de la pandemia del coronavirus, las mascarillas son ahora obligatorias en el transporte público y los comercios en algunos países, convirtiéndose en una parte colorida de la vida cotidiana de la región. Las mascarillas lucen variados diseños que reflejan las culturas locales. En La Habana, algunas diseñadoras le ponen detalles artísticos. Bueno, entre tanto, un enfermero en un hospital en el DF, México, registra y enumera la pila de cadáveres. 1, 2, 3, 4. Lo grabó un enfermero del Hospital General de la Zona Metropolitana de la capital mexicana, donde muestra los cadáveres acumulados por el COVID-19. Escuchemos. 11, 12. Quédense en casa, por favor. No los quiero sacar de aquí, ¿está bien? Regresamos después de la pausa. Para terminar, tribulaciones de un empresario panadero en Buenos Aires.
En Florencio Varela, suburbio de Buenos Aires, la empresa Panet produce pan para hornear. Con una veintena de empleados, ha sufrido en el último mes y medio una caída del 60% de sus ventas por el cierre de restaurantes y bares por la cuarentena. Su dueño, Antonio Bertasio, espera que el gobierno lo incluya en el programa de asistencia a empresas que reduce las contribuciones a la seguridad social y subsidia en hasta 450 euros al cambio cada salario. Mientras, aprovecha la prórroga del impuesto municipal. Yo estoy con él y estoy con los empresarios, con los emprendedores, con los visionarios, con los hombres de negocios que dan empleo. Este señor da empleo a 20 y pico de personas. Muy bien, vamos a aprender a convivir con el coronavirus. Seguro que sí, no somos tontos, usaremos todos los recaudos y todas las prevenciones, pero necesitamos trabajar, sobre todo en los países pobres. Suerte tenemos nosotros aquí en el programa que podemos noche a noche venir a trabajar. Suerte adicional la de contar con una audiencia tan generosa e ilustrada como ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos. Seguimos conspirando mañana. Por hoy, muchas gracias. Buenas noches.